Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente con un nuevo video tutorial. En esta oportunidad vamos a hablar sobre tipos booleanos y sus operadores. Espero que sea de su agrado y estén atentos al video. Este será el contenido del video, que es un valor booleano, conversiones, igualdad y operadores de comparación, operadores condicionales. Y no se olviden que el próximo video será acerca de string y caracteres. Entonces veamos unos conceptos. Un tipo booleano es un valor lógico que puede ser solo asignado por verdad o falso. Cada vez que nosotros declaramos una variable local de tipo booleano, las únicas asignaciones que se le puede dar son dos. Puede ser true o puede ser false. Vamos a ver en un ejemplo cómo es que declaramos una variable local de tipo bool. Por ejemplo, acá tenemos esta. X, variable local de tipo bool, tenemos que es asignada como falsa. O puede ser true. No puede ser un numérico porque tendríamos algún error, como ven ahí. Ahí tenemos que dice valor constante 12 no puede ser convertido a booleano. Ese error obedece al siguiente concepto que tenemos. No podemos hacer conversiones de tipo booleano para tipos numéricos o viceversa. Obviamente acá nuestro error no lo dice. Dice valor 12 no puede ser convertido para booleano. ¿Okay? Entonces esto es con respecto a esta parte del concepto. Bueno, entonces quedó demostrado cómo es que se declara una variable local de tipo bool, ¿verdad? Puede ser true o puede ser false, ¿verdad? Entonces esas son las únicas posibles, bueno, en realidad las únicas asignaciones que se le puede dar a una variable local de tipo bool, true o false. Entonces tenemos los símbolos u operadores igual y signo de admiración igual, evalúan para igualdad y desigualdad de cualquier tipo. Entonces igual es simplemente evalúa una igualdad y este símbolo de acá evalúa una desigualdad, pero siempre retorna un valor booleano. Siempre que nosotros evaluemos alguna expresión con estos operadores, siempre al final lo que nos va a retornar es un valor booleano. ¿Cómo vemos esto? Entonces volvamos al Visual Studio. Entonces acá vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, para los valores de tipo, que estamos hablando de estructuras, enumeradores, por ejemplo, porque ya explicamos en un video pasado cuáles son los valores de tipo y valores por referencia. En este caso los valores de tipo, integer es un value type. Entonces los tipos de valores típicamente tienen una muy simple notación de igualdad. Por ejemplo, ¿cómo vemos esto como ejemplo? Vamos a declarar una variable x igual a 1, digamos, y vamos a declarar otra variable y igual a 2 y declaremos una última variable z igual a 1. Tenemos entonces tres variables locales de tipo integer que son tipos de valores, o vamos a escribirlo acá para que se entienda. Estos son value types o tipo de valor. Ok, nosotros hemos declarado estas tres variables. Ahora, si nosotros queremos hacer una igualdad usando el operador igual, entonces con respecto a los value types o tipo de valor, es muy fácil, es muy simple. Por ejemplo, vamos a ver console.writeLine para escribir en la consola y vamos a hacer una igualdad. X igual a Y. Dijimos hace un momento, los símbolos u operadores igual o de desigualdad evalúan para cualquier tipo, pero siempre retorna un valor booleano. A esto quería llegar, pero siempre retorna un valor booleano. Entonces acá estamos evaluando dos variables, entonces el valor de retorno que vamos a obtener es un valor booleano. Y si hablamos de un valor booleano, los dos únicos valores booleanos que tenemos es true o false. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es evaluar si x es igual a y. Vamos a ejecutar esto, entonces obtenemos un false. Obvio, porque x es 1 y y es 2. Y estamos igualando si x es igual a y. Y me está diciendo que no, que es falso. Ahora vamos a igualar si x es igual a z. Entonces ya podemos deducir que eso va a ser verdad. O sea, si es verdad, entonces nuestra salida va a ser un true. ¿Ok? Esos son los dos únicos valores que siempre nos va a retornar cuando evaluamos una igualdad. Un true o un false. Ahora, hemos ya
dicho que esto es un value type o un tipo valor, pero también hay tipos por referencia, y cuando hablamos de tipos por referencia normalmente hablamos ya no de tipos predefinidos por el Net Framework, sino ya exactamente de tipos personalizados o tipos customizados, como ya lo vimos en el video pasado y te recomiendo que lo veas. Entonces para ver un ejemplo con respecto a esto, vamos a crear una clase aquí, public class sirve para crear clases. Eso lo vamos a ver más adelante, va a ser una buena sesión de video hablar de clases. Vamos a declarar una clase llamada alumno, y dentro de una clase sabemos que contiene miembros. Uno de sus miembros son sus fields o sus campos. Vamos a declarar un campo que se llame nombre, ok. Entonces sabemos que un nombre es string y vamos a llamarla nombre, ok, y punto y coma. Ya declaramos el primer miembro de la clase. Ahora vamos a declarar qué otros miembros tiene una clase, su constructor, ¿verdad? Para inicializar sus campos. Entonces vamos a declarar su constructor. Su constructor siempre va a tener el mismo nombre que tiene la clase, public alumno. Y ese alumno va a esperar un parámetro de tipo string llamado, digamos, nombre también. Y dentro de esto vamos a inicializar este campo, ¿verdad? Entonces va a ser nombre, este nombre, aunque va a parecer muy ambiguo, pero nombre igual a nombre. Este nombre viene de acá. Vamos a cambiarle, vamos a poner este name y otro que sea nombre. Entonces para diferenciarlo nada más, name viene de acá y nombre viene de acá, ¿ok? Entonces ahí tenemos ya creado nuestro constructor. No vamos a necesitar de un método, solamente un campo y su constructor para inicializar ese campo, simplemente para luego hacer una instancia de esta clase. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer una instancia de esta clase para simplemente asignarle o inicializar esta variable que tenemos acá. Entonces yo tengo que hacer esto aquí. Aquí es donde yo voy a instanciar a mi clase de alumno y voy a asignarle un valor para luego compararlo. Entonces vamos a hacer esto, console.writeLine, digamos alu1 es igual a alu2, simplemente para ver qué es lo que obtenemos, ¿ok? Ahora vamos a hacer una comparación de estas dos variables. Entonces vamos a ejecutar nuestro programa para ver qué nos arroja esto. ¿Qué obtenemos? Falso. Obtenemos falso, ¿ok? ¿Por qué obtenemos falso? Estamos declarando dos variables diferentes, que son dos referencias diferentes, porque estamos hablando ahorita de valores por referencia. Entonces, por más que Darwin sea igual que a Darwin, simplemente por estar en referencias diferentes o en valores variables diferentes, entonces obtenemos el valor booleano de retorno false, ok. Pero ahora digamos que nosotros queremos hacer una copia. Cuando hacemos una copia ya es diferente. Vamos a crear otro alumno, digamos, pero vamos a hacer una copia de un alumno, mejor dicho, alumno digamos alu3, que sea igual al nombre o valor que contenga alu1. ¿Qué pasa cuando hacemos eso? Entonces digamos que estamos haciendo una copia de alu1 y le estamos asignando Darwin a alu3. Ok, ahora imprimamos esto. Obtenemos un true. Ok, ¿por qué? Porque este alu3 que tiene la información de alu1 están apuntando al mismo objeto. Entonces acá obtenemos que cuando imprimimos esto, obtenemos que esto es un true. Ahora sigamos con las diapositivas. Tenemos los operadores de comparación tales como estos. Estos operadores de comparación funcionan igualmente para todos los tipos numéricos, pero con una sola restricción, que hay que tener cuidado cuando trabajamos con números reales.
¿ok? Ok, el operador ampersand y pipe evalúan para las condiciones AND y OR. O sea, el ampersand es AND y pipe es OR. Ellos son frecuentemente usados en conjunción con el operador de admiración de cierre, digamos, en el cual expresa un no o un not. O sea, tenemos entonces AND, OR y NOT. Entonces, ¿cómo vemos una aplicación de estos operadores condicionales? Ok, digamos que queremos crear una función que nos retorne un valor booleano. En este caso vamos a crear una función llamada usar sombría. En lo que queremos evaluar es cuándo usar la sombría. O sea, vamos a tener tres condiciones o tres parámetros, perdón. Cuando esté el día lluvioso, cuando el día esté muy soleado y cuando haya viento. Teniendo esas tres como parámetros, entonces cuando nosotros tenemos que usar una sombría. Vamos a hacer una función que cumpla como eso y con eso y que nos retorne un valor true, porque lo que queremos saber es cuándo usar la sombría, ¿verdad? Ok, entonces nosotros para explicar esta función de usar sombría hemos creado este método o esta función, lo cual tiene tres parámetros, ¿verdad? Lluvia, soleado y viento. O sea, lo que va a analizar es cuándo usar sombría. Si el día está lluvioso, por lógica sabemos que vamos a usar sombría. Si el día está soleado, por lógica sabemos que vamos a usar sombría. Pero aunque el día sea lluvioso y sea soleado, si es que en el día hay mucho viento, ya no es tan, digamos, viable usar una sombría, porque el viento arruina el uso de la sombría, ¿verdad? Entonces lo que este método nos va a devolver, lo que queremos que nos devuelva es un true o una. Entonces, en el statement return tenemos, si no hay viento, entonces ya no hay necesidad de analizar esto. Y esto gracias a que nosotros estamos usando el Apperson pipe, porque son de circuito corto, así se llaman. Cuando usamos el Apperson doble y el pipe doble son de circuito corto, porque va a haber casos que simplemente se puede usar el Apperson single y el pipe single, y eso ya no es circuito corto, y eso significa que esta condición de acá sí va a ser evaluada a pesar de que esto ya se esté cumpliendo. Pero cuando es circuito corto, si esto ya basta para el análisis, entonces lo demás ya no va a ser evaluado, ni siquiera va a ser evaluado, ya no hay necesidad de hacerlo evaluado. ¿Por qué? Porque si es que hay viento, yo ya no voy a usar pues la sombría para nada. Entonces, ¿para qué gastar memoria y gastar tiempo de ejecución o de compilación en averiguar esto de acá? ¿Para qué? Ya no. Y esto es gracias a que estamos usando el Apperson doble y el pipe doble. Entonces, lo que vemos acá es que nuestro método nos va a devolver un true, ¿verdad? Porque dice return no viento. Entonces, si no hay viento, ya sabemos que vamos a usar la sombría, pues, porque el día puede ser lluvioso o puede ser soleado, pero no vamos a analizar esto y ahorramos tiempo de ejecución o de compilación como estábamos hablando. Acá estamos ejecutando nuestra función o nuestro método. Le estamos dando a lluvia como true, a soleado como false, ¿verdad? Y lo que nos va a arrojar el resultado es un true. ¿Se dan cuenta? Porque ya sabemos que no hay viento. Entonces sí vamos a usar la sombría, a pesar de que el día no es soleado, pero sí es lluvioso. Entonces sí vamos a usar la sombría. Ahora podemos cambiar esto también. Digamos, podemos decir esto es falso y esto es true. También tiene que funcionar y tiene que ser true porque este día está siendo soleado y también cuando hay sol yo uso sombría. Entonces esto va a ser true a pesar de que ya el día ya no es de lluvia. Y por último, y obviamente si es que yo pongo false o falso acá,
¿Qué quiere decir esto? Que el día no tiene lluvia y que el día no es soleado. Entonces, si el día no tiene lluvia y no es soleado, perdón, ¿para qué yo voy a usar la sombría? Entonces, lo que nos debe arrojar es un falso. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Entonces, sigamos con los conceptos. Bueno, acá está lo que explicamos. El operador Apperson doble y pipe doble son un circuito corto, digamos, pequeño, como lo quieras llamar, y solo evalúan cuando la condición es posible. Eso es lo que ya explicamos en su momento. Ahora, también tenemos este operador, digamos, Apperson single y pipe single. Y estos operadores también evalúan un AND o un OR. Esto es como si fuera un I o un OR, o un O, perdón, en español. Entonces, en realidad significan lo mismo, pero la manera de funcionar o detrás de código de trabajar es diferente. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, a pesar de que ya está cumpliendo, con esto ya nos basta para un resultado, igual esto va a ser evaluado. Quizás esto no va a influir en el resultado con esto, pero va a ser evaluado, el cual implica que vamos a usar un poco más de memoria y un poco más de tiempo. Y obviamente esto no es short circuit, sino no sé qué nombre darle, pero no es un short circuit. Ok, y por último tenemos que el operador condicional ternario, o simplemente conocido como operador condicional, tiene esta forma, ¿no? Q interrogación A dos puntos B, que esto es leído de la siguiente manera. Si la condición Q es verdad, entonces se va a evaluar A. Y si la condición Q es false, entonces B es la que va a ser evaluada y no A. Entonces, ¿cómo vemos esto en un ejemplo? Ok, vamos al Visual Studio. Vamos a declarar una función o un método. Digamos que nos retorne un entero, que el número máximo de un entero, de un número, ¿ok? Integer A, digamos, igual a integer B. Son dos números. Y digamos que nos retorne el máximo valor de ellos dos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso entonces? Con nuestro operador condicional ternario. Eso es lo que podemos usar y nos ahorra bastante código y bastante tiempo. ¿Cómo sería esto entonces? Hicimos la condición A, si A mayor a B, interrogación, entonces A es mayor, o si A es menor a B, entonces B es mayor. No sé si está captando. Entonces tenemos esto, vamos a borrar esto. ¿Cómo se entiende esto entonces? Tenemos dos parámetros, A y B, número A y B, se quiere obtener el mayor de ellos dos. Entonces dijimos que esto es leído de la siguiente manera. Si Q es verdad, entonces se evalúa A. Si Q es falso, entonces se evalúa B. Entonces en nuestro código, si esta expresión que vendría a ser Q es verdad, entonces A es mayor. Si esta expresión de acá es falsa, entonces se evalúa B y decimos que B es mayor. ¿Se entiende la diferencia ahí? Así de simple. Así de simple es este ejemplo. Y esto lo podemos quizás aplicar. Vamos a aplicarlo. A ver, console.writeLine. Vamos a poner 4,7, ¿ok? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar ahí entonces? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Ah, me estoy olvidando. Tengo que invocar al método que he creado, que se llama max. Y ese método es el que está esperando esos dos valores. Ok. Entonces, nosotros sabemos que 7 es mayor que 4, obviamente. En este caso, 7 es B y 4 es A. Pero acá está analizando esto. A es mayor a B. ¿A es mayor a B? No. En este caso, A es menor a B. Pero nuestro análisis o la manera como nosotros queremos evaluarlo es así. De esta manera. A mayor a B.
y sabemos si que esto es falso, nos va a o lo que va a ser evaluado o lo que va a ser retornado es B. Si esto fuera cierto, nos retorna A. Entonces vamos a imprimir a ver qué pasa. Vamos a arreglar esto para que no se cierre la consola. Console.readline.com. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que 7 es mayor. O sea, nos está devolviendo B. Con este operador condicional ternario, se analiza de una manera bien fácil un número máximo. Ok. Entonces, ¿qué más tenemos? Vemos, el operador condicional es particularmente útil en LINQ queries. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado este video y que hayan comprendido al menos algo de lo explicado. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.